nombre es Jessica Divani Castillo Saucedo. Me gané una computadora en el certamen de la carta a mi madre. Los invito a que sigan participando en el sorteo de la casa y el auto. Y bueno, pues lo que nos ha dejado esta lección es que realmente como país no estamos preparados para recibir una crisis, aunque nuestros indicadores macroeconómicos eran buenos. El crédito no estaba lo suficientemente soportado como para poder hacerle frente a una crisis de tamaño, y bueno, pues nos obligó a replantear algunas cosas en el gobierno, algunas estrategias para la atracción de inversiones y algunas toma de decisiones que se dieron en el sentido de apoyar a estos sectores, ¿no? Vimos cómo el gobierno federal fue lento en algunos momentos para reaccionar. El gobierno de Coahuila tuvo que tomar la iniciativa en aspectos importantes como el apoyo a la industria automotriz con decretos que estimulaban la venta de los vehículos nuevos, con situaciones de apoyo en becas de capacitación hacia las empresas para tratar de evitar que algunas empresas despidieran un número de gente importante, y eso nos dio a la tarea obviamente de generar nuevos esquemas y nuevos programas en gobierno que de alguna manera permitieran detonar o desarrollar más el aspecto económico. Creo que en México el gobierno no vio las señas, porque ya desde el 2006 se veía un deterioro en la economía de Estados Unidos. No se vio, y entonces llega la crisis y en ese momento se empiezan a tomar medidas. Yo creo que esa es una lección. Si ahorita ya estamos viendo que hay una baja en la economía, se deben de empezar a tomar las medidas, ¿verdad? Y la primera, como lo hacemos en el CENTRES, pues es la austeridad, ¿verdad? Entonces creo que por un lado es la austeridad, por otro lado hay gobiernos en el mundo que ponen ciertas reservas por un fondo de contingencia creo que es en el Fondo Monetario Internacional o en el Banco Mundial. Nosotros realmente lo que tenemos como país es muy poco, creo que es el 0.7, 0.8 del Producto Interno Bruto. Sí ha habido una política en los últimos 10 años tendiente a estabilizar la economía. ¿Y qué me refiero por estabilizar la economía? Estabilizar tasas de interés, tasas de inflación controladas, ¿verdad? Tipo de cambio controlado, o sea, con intervención del Banco de México. En ese sentido, ¿verdad? Esa estabilidad económica le permite a los empresarios desarrollarse de mejor manera, les permite diseñar estrategias, ¿verdad? Que son muy diferentes a estrategias cuando no hay estabilidad económica. Es un valor que se ha venido generando desde hace 10 años básicamente, ¿no? Y pienso que se debe capitalizar como una plataforma para seguir creciendo, independientemente de los problemas económicos internacionales, del de Estados Unidos, que también obviamente pegó en Europa, ¿verdad? El problema verdadero, consecuencia de la última crisis y que ahora viene más o menos a pegarnos el día de hoy, es que, y sobre todo en las entidades de la frontera norte, es que la economía de Estados Unidos no ha terminado por recuperar su proceso de crecimiento. El día de hoy tenemos, a consecuencia de lo mismo, todavía parte de los costos que se pagaron a partir de 2008. Tenemos una economía ralentizada en Estados Unidos, una economía pues, obviamente también con serios problemas de falta de crecimiento en México, que no se observa bien cuál estrategia es la que se tiene que, digamos así, implementar para lograr que la economía nacional recupere el dinamismo que perdimos desde hace varias décadas. Pues. En entidades como Coahuila, por cada 1% que se contrae la economía, la de Texas al menos, nuestra economía se contrae en 1.7%. O sea, de ese tamaño es la relación que mantenemos. A pesar de que las crisis numerosas que ha vivido nuestro país tenían que ver con factores internos, una sobrevaluación del tipo de cambio, alguna cuestión de desorden financiero, de déficit, etc. En el caso actual, por la crisis más reciente, tuvo que ver con el incremento internacional de las materias primas y con la crisis hipotecaria de Estados Unidos. Esto ocasionó que México tuviera una
caída muy importante en su Producto Interno Bruto. Fue al país que más le pegó, después de las islas de Martinica, Barbados y San Vicente. México fue el que más sufrió con esta crisis importada. Que es un problema estructural o de fondo, es un problema del modelo económico mundial que está privilegiando al sector financiero sobre el productivo. La especulación está sobre la producción real. Y desde el punto de vista nacional, pues hay que recordar que desde 1983 a la fecha, este país ha crecido en promedio 2.1 del PIB, o sea, crecimientos muy bajos, ¿sí?, que son insuficientes para absorber a la población que se está incorporando año con año para el mercado laboral, y la población que traemos rezagada, ¿no?, que ha salido por diferentes motivos del mercado laboral. El problema que detona una crisis es la falta de empleo, ¿no? Cuando el empleo empieza a faltar, detona un sistema de crisis, porque pues, se reduce el consumo y obviamente la actividad económica se frena en ese momento. Entonces, ante esta situación sí se tomaron medidas que a la fecha hemos visto se han reflejado dentro del informe de la entidad de Coahuila. Fuimos el primer estado en firmar un acuerdo, que fue el Acuerdo de Protección al Empleo y el Crecimiento de la Economía Productiva, que se firmó en diciembre del 2008, antes del 2009, ya previendo que desde el mes de septiembre, que se empezó a sentir la crisis, pues ya en el mes de diciembre la situación se estaba volviendo más complicada. Se le puso un peso a la tenencia de la compra de los automóviles nuevos y se redujo en 85% el pago del impuesto a los automóviles, que fueron medidas drásticas pero inmediatas para tratar de recuperar la crisis. Pues el crecimiento en ventas en el estado fue muy superior a la media nacional, cuando el incremento en ventas en 2010, de 2009 a 2010, fue únicamente del 6.9% a nivel nacional. En Coahuila, reflejando esta decisión adecuada, fue del 21% el crecimiento. Entonces, medidas como estas que tomó el gobierno del estado permitieron que se fuera dando hacia adelante la situación económica. Para mí, en las medidas nacionales fuimos en contra de la corriente. Yo se lo preguntaba en su momento al secretario de Economía, Ruiz Mateos: oiga, ¿por qué si Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil, Perú, hasta Evo Morales están bajando los impuestos para reactivar el mercado interno? Porque cuando tenemos una crisis de exportación, pues hay que reactivar el mercado interno, ¿verdad? Y si bajamos el impuesto, pues la población va a tener más dinero que gastar y de alguna manera estamos generando, ¿no? Y dije, ¿por qué nosotros aquí subimos los impuestos? En México sube los impuestos cuando la tendencia del mundo es bajar los impuestos. Su respuesta fue, pues porque fue el modelo que decidimos, o sea, no hubo respuesta. En cuanto a nivel local, creo que aquí pues somos una zona donde tenemos mucha comunicación para los sectores y la estabilidad laboral que tenemos y que es ejemplo para muchos estados del país, pues nos permitió hacer un blindaje, ¿verdad?, entre autoridades, sector sindical, sector empresarial, donde dijimos vamos a preservar el empleo y tomamos N medidas, ¿verdad?, muchas medidas. El gobierno, tanto estatal como federal, sí trató de hacer ese esfuerzo en el sentido de tratar de que la caída fuera menos o detener la caída, ¿verdad?, en cuanto se refiere a lo que es el estado de Coahuila. Ahí se enfocó básicamente la Secretaría de Economía en las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿verdad?, son altamente generadoras de empleos, y es donde a través también de financiamientos baratos o créditos baratos, pues se apoya de alguna manera en forma directa, ¿verdad?, a la situación financiera que estaban viviendo en esa época. La idea es que el país tiene que recuperar su competitividad. Hay falta de flexibilidad en el mercado de trabajo. Hay una reforma laboral ahí planteada que no se ha discutido incluso a fondo, pues. O sea, no se ha aprobado tampoco así como tal, pero tampoco ha sido discutida a fondo, ¿no? En este caso hay una elevada dependencia, como ya todos sabemos, lo reconocemos, pues una elevada dependencia de Estados Unidos. La composición sectorial de las exportaciones asciende al 80%, destinadas hacia el mercado de ese país. Pero el problema grande es un problema estructural que se tiene que resolver de alguna manera, que tiene que haber un horizonte de planeación en ese sentido. O sea, estamos hablando de que México, de un universo de 139 países, ocupa el lugar 66 en competitividad. Entre el 2010 y el 2011 perdió 6 lugares.
desde que la administración federal inició su encargo, ha perdido 14 lugares en competitividad. Y yo creo que las causas de por qué México fue tan golpeado con esta crisis son 5, y yo no he visto en la mayor parte de estas 5 causas que se haya hecho un blindaje efectivo, ¿no? La primera es la alta dependencia que tiene nuestra economía en su comercio con Estados Unidos. Si Estados Unidos le da un catarrito, una gripa, pues nosotros nos da una pulmonía, como ya pasó hace un par de años, y yo no he visto que estemos diversificando nuestro comercio, a pesar de que México es el país que más tratados internacionales tiene firmados en el mundo, pues no veo que estemos explotando y buscando esa diversificación comercial. La segunda es la continua caída en las remesas por la desaceleración de la economía norteamericana. Eso ya se ha revertido un poco esta situación, pero bueno, seguimos dependiendo enormemente, sigue siendo una entrada importante de divisas a México. La tercera es la debilidad estructural de las finanzas públicas, que se encuentran altamente petrolizadas. Más del 40% de los ingresos públicos dependen del petróleo, y pues con esto dependen de los altibajos del mercado internacional del mismo. No he visto que hagamos un esfuerzo importante por buscar otras fuentes de ingresos que no sean petroleros. El cuarto es ataques especulativos contra el peso. Eso no depende tanto del gobierno, pero sí, en cierta medida. Se ha fortalecido un poco con las reservas internacionales, que andan en los 135.000 millones de dólares, nuevamente en cifra histórica, pero creo que también sí puede ser un punto vulnerable. Y la última es la alta concentración del ingreso, que ocasiona que cada vez haya más ricos en México, muy poquitos, y que cada vez haya mucho más pobres, como lo acaban de mostrar las cifras de Coneval recientemente, que México es nuevamente un país más pobre. Afortunadamente en Coahuila fue el caso inverso, fue uno de los pocos estados, pero sigue siendo un punto débil. ¿Por qué? Pues porque esto hace que un incremento pequeño en las materias primas, en los productos básicos, le afecte de una manera muy grande a la mayor parte de la población de México. Y aquí yo tampoco he visto que se haga nada o que se estén haciendo las cosas, o que se están haciendo las cosas mal, porque pues, seguimos teniendo más pobres en México. La crisis no se dimensionó por parte del gobierno federal en toda su justa medida. Sorprendió. Todas las políticas que se fueron tomando, los programas o las medidas fueron sobre la marcha, ya al estilo de carácter correctivo más que preventivo. Esto me lleva a pensar que los problemas estructurales no se van a resolver, no se han resuelto, o no hay políticas que den visos que vamos para allá. Seguimos teniendo un sector laboral muy rígido. Yo no veo un objetivo común entre el gobierno federal y la Cámara de Diputados, senadores, para pensar por el país, pues. Y también Coahuila pues no es una ínsula. El gobernador de Coahuila pues tiene ciertas restricciones. Las políticas estatales nunca van a tener la magnitud de las nacionales, ¿verdad? Entonces Coahuila no lo podemos separar del contexto nacional.